Bueno, vamos a la palabra. Primer enseñanza de este mensaje. La unción es la investidura de Dios sobre una persona para dotarla de poder. Amén. Dios nos reviste de poder para darnos dones y talentos por medio del Espíritu Santo. Capacidades de Dios sobrenaturales para nuestras vidas. Esto es lo que debemos creer y tomar para todos nosotros. Y más los que queremos servir a Dios o ser útiles para el Señor, para que Dios use nuestras vidas. Necesitamos que Él nos dé esa unción que nos revista de poder y en esa unción que es derramada sobre nuestras vidas hay dones y talentos para servir a Dios. Por eso si en tu corazón está el anhelo de ser útil para Dios, solamente rendite a Él. Y Él te va a hacer capaz. Por eso la palabra dice, no somos competentes por nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios. Amén. No te preocupes por tu competencia. Por ahí, por lo que te ha pasado en la vida, te das cuenta que fuiste incompetente. Amén. Pero a Dios no le importa eso. Porque Dios no quiere gente competente en sus fuerzas. Dios quiere, Él, por medio de su poder, hacerte competente. Nuestra competencia proviene del Señor. Así que no importa los fracasos del pasado, no importa las derrotas que tuviste antes de conocer al Señor, sino lo que importa es ahora, lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios te hace, por medio de su poder, competente. Hay una nueva oportunidad en Cristo, aún para revertir cualquier situación de fracaso. Dios va a usar tu vida y Él te hace competente, porque nuestra competencia proviene del Señor. Cuando Él derrama nuestra unción sobre nuestras vidas, cuando Él derrama su unción sobre nuestras vidas, bueno, nuestra forma de andar y vivir comienza a ser distinta porque Dios nos hace competentes. Así que si te rendís al Señor, no te sorprendas. Si lo que antes hacías mal o fallabas, ahora empieza a revertirse. Por eso siempre hay que darle la gloria al Señor, no olvidarse de eso. Porque uno se empieza a sorprender, mira ahora cómo me va. Mira ahora, hasta soy más inteligente. Bueno, no es por tu capacidad. Esa competencia proviene del Señor. Así que cree en la promesa. Una nueva vestidura. Dios te reviste, te da nuevas vestiduras para vivir. Por eso es maravilloso el Evangelio. Y Evangelio quiere decir buena noticia por eso, porque podés venir al Señor destruido, lleno de fracasos, con un montón de traumas y problemas. Pero si vos recibís a Dios y aceptás que Él te revista con su poder, bueno, comienzan a cambiar las cosas. No solamente Él te bendice y empieza a cambiar las dificultades, las comienza a revertir para bendición, empieza a irte bien, sino Él te hace una nueva criatura. Y quizás antes tenías dependencia de que los demás te ayudaran, pero ahora Dios empieza a usar tu vida y el que se convierte en ayudador, el que se convierte en la persona que puede extender la mano y levantar a alguien, sos vos. Y eso es una gran bendición. Y eso es lo que Dios hace cuando nos unge. Cuando nos unge, Él empieza a usar nuestras vidas. Así que vamos a otra palabra. El propósito principal de la unción es manifestar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, capacitándonos para hacer su voluntad. El llamado de Dios para los cristianos es vivir en lo sobrenatural. Nosotros los hijos de Dios creemos en milagros y oramos por milagros. Amén. Quizás el que no conoce a Dios te puede inclusive decir, estás loco. Pero si crees en Dios tenés que creer que Dios hace en tu vida cosas sobrenaturales. Y te va a usar también para andar en lo sobrenatural.
Por eso a veces tenemos que inclusive renunciar a nuestra manera de pensar, dejar de lado nuestro intelecto para decir, Señor, yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Y esto en cualquier área. Cuando te enfrentás a una dolencia en tu casa, en tu familia, un problema físico, bueno, no solamente tenés que ir al médico, a la clínica, llevar a cabo el tratamiento médico que te digan los profesionales, sino también tenés que creer de que esa enfermedad puede desaparecer o puede sanarse por medio de un milagro. Así que orá y decís, Señor, yo creo en la sanidad divina. Y creo que esta enfermedad va a desaparecer, se va a secar, nunca más se va a levantar. Puede ser algo que pase en tu cuerpo, pero quizás también puede ser algo que pase con algún integrante de tu casa, de tu familia, con algún ser querido, familiar, amigo. Bueno, orás y creemos en milagros. Hermanos, en la iglesia creemos que un cáncer se puede secar por medio de un milagro. En la iglesia creemos que un hueso se puede enderezar por medio de un milagro. Por eso en el Salmo nos dice que vamos a andar de poder en poder, de milagro en milagro. ¿Qué quiere decir esto? Que si experimentaste un milagro, no te vas a quedar con eso, sino que vas a ver muchos milagros. Prepárate para ver muchos milagros. Y no te canses de eso y no te canses tampoco de esperar milagros. Siempre dale la oportunidad a tu vida a que se manifiesten milagros y cree en milagros y declará que va a haber milagros. Declará que la mano de Dios siempre se va a mover a favor de tu vida y de tu familia por medio de milagros. Como cristiano no aceptes vivir de otra manera, porque ese es el propósito de Dios para nuestras vidas y para eso Dios nos unge, para andar en lo sobrenatural. Amén. Por eso, cuando hay una dificultad, hacé todo lo que tengas que hacer en tus fuerzas. Afrontá esa situación, pero siempre orando. Siempre, Señor, anda delante mío y hacé un milagro. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios va a adelantar los tiempos. Lo que en tus fuerzas quizás puede llevar años, Dios lo puede hacer inclusive en un instante. Qué maravilloso, ¿no? En un instante. Lo que podés hacer en mucho tiempo, Dios lo puede adelantar en poco tiempo por medio de un milagro. Por eso, hermanos, hay que orar por milagros. Hay que orar y hay que creer y esperar esto de parte de Dios. No solamente en un milagro físico, no solamente en un problema en el alma, en el espíritu, en el interior, sino también en lo material. Y Dios, el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, nos enseñó que inclusive en lo material tenemos que esperar milagros. Por eso Él, con algunos panes y peces, alimentó a más de 5.000 personas. Por eso a los discípulos que eran pescadores entendidos de la pesca, Dios los hizo pescar y ver que Él los podía hacer experimentar una pesca milagrosa, que un poco antes, tiempito antes, no habían podido pescar nada, y Él les mostró que en su nombre podían experimentar una pesca milagrosa. También ahí debemos creer en milagros. También tenemos que creer en milagros, que lo que hacen nuestras manos, bajo la mano de Dios, se multiplica, prospera, crece. Eso también es un milagro. Que tu sueldo, tu ingreso, de lo que dependas mensualmente, no tenés que depender de eso, sino que tenés que depender de que provee Dios. Y Él va a hacer un milagro en esa área. Por eso no es para estar triste, estar deprimido por lo que ganamos o tenemos, sino es para que el nombre de Dios sea glorificado y también en esa área esperar milagros. Por eso cuando te sentás en la mesa con tu familia, orá y dale gracias a Dios, porque Dios siempre va a proveer. Más allá de lo que pase en la economía del país o del mundo, Dios siempre te va a proveer. Y si Él, como sos su hijo, tiene que multiplicar lo que hay en tu alacena, lo va a hacer. Si tiene que multiplicar lo que hay en tu heladera, lo va a hacer. Y si no lo hace ni en la alacena ni en la heladera,
lo va a hacer aún en el momento en que la comida esté servida. Como lo hizo cuando Él alimentó a aquellas 5.000 personas, que lo hizo mientras los discípulos servían, ahí se empezó a multiplicar. Pero sí hay algo, que Dios va a hacer un milagro para que nunca te falte nada. Porque sos su hijo, sos su hija, y la bendición de Dios está sobre tu vida. ¡Aleluya! Así que de ninguna manera nunca declares, uy, qué mal nos va a ir, uy, vamos a estar en problemas, uy, ¿cómo hago? Voy a pasar hambre, voy a pasar necesidad, ¿qué va a pasar conmigo? Nunca, porque eso no es una declaración de fe, es contraria a la fe. Sino declarar lo que Dios va a hacer, porque somos ungidos y ungidas del Señor. Vivimos de milagro en milagro. Y si por alguna razón, no sé, te quedás sin trabajo, sin recursos, algo pasa, bueno, Dios igual se va a manifestar. Gracias, hermanos, por los que dijeron amén. Pero en realidad Dios se va a manifestar sobre toda la iglesia, sobre cualquiera de nosotros. Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha ungido con su poder. Tenés la unción del Altísimo. Tenés la unción del Altísimo. Vamos a otra palabra. El domingo pasado hablábamos de Ciro, el ungido de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra de Isaías? Dios ungió a este hombre que era un rey persa, no era parte del pueblo de Dios. Yo me imagino que cuando se enteraron muchos creyentes de que Dios había ungido a Ciro, dijeron, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser un hombre que parecía un pagano? Dios lo unge y le da de su poder. Ahí nos muestra Dios que Él derrama la unción a quien quiere. A quien quiere. Por eso es una cuestión también de creer. Créele a Dios. Tan solo pedíselo, Señor, dame la unción, dame unción, dame unción. No importa lo que opinen los demás, no importa la opinión de otros, no importa. Lo importante es que creas y le pidas, Señor, dame tu poder. Él sabe que te falta mucho, Él sabe que quizás no cumplís con todos los estereotipos de un buen cristiano, quizás. Él lo sabe. Él lo sabe, no necesitamos ocultar esto delante de Dios. Pero si tan solo le crees y le decís, Señor, dame tu unción, Él lo va a hacer. Seguramente Ciro, este hombre, tenía un montón de errores en su vida y un montón de áreas sin resolver, y que había cosas que no había cambiado y prácticas que seguramente a Dios no le agradaban que él llevaba a cabo. Pero eso no hizo que Dios no lo dejara de ungir. Dios le dio unción. Y esto rompe todas las ideas teológicas. Mucha gente piensa que para tener unción de Dios hay que ser inmaculado. Es más, los monasterios, los lugares en donde la gente se encerraba para buscar a Dios, hizo que muchos creyeran esto, de que para ser ungido de Dios hay que apartarse de la vida y no contaminarse con nada. Tener cuidado de todo, y bueno, entonces cuanto más apartado y encerrado del mundo estás, Dios derrama más unción. Bueno, eso quedó en la historia. Dios derramó la unción sobre un rey que estaba en medio de un pueblo pagano, con prácticas paganas, con ideas paganas. Pero Dios dijo, a Ciro yo lo voy a ungir. Por eso, querido hermano, donde te muevas, en el lugar donde estés, quizás estás en un lugar de trabajo complicado, quizás estás en un lugar de familia muy complicada y sos la única persona que estás buscando a Dios. Y eso no quita de que Dios te deje de ungir. Dios te va a ungir con su poder en el lugar donde estás, en el lugar donde te muevas. Él va a derramar la unción. Hay mitos. Y esto es un mito de años atrás de la iglesia evangélica. Hay gente que ha dejado trabajos, ha dejado estudios, ha dejado proyectos, pensando que dejando eso iba a tener más tiempo para orar más y así va a tener más unción.
Bueno, perdió trabajo, perdió proyectos y no hay unción. No hay unción. ¿Por qué? Porque Dios quiere ungirte en el lugar donde te moves. Dios quiere ungirte aún en el medio de la dificultad, en el medio del conflicto, en el medio de la maldad. Ahí Él derrama la unción para que puedas cambiar cualquier situación. ¡Aleluya! ¿Y para qué? ¿Para qué Dios lo ungió? Esta fue la promesa que Dios le dio a Ciro, el rey persa, para que puedas sujetar naciones, para que puedas enderezar los caminos torcidos. ¿Se acuerdan que el domingo pasado soltamos la palabra y declaramos que si hay algo en tu vida que está torcido, Dios te unge para que lo puedas enderezar? No sé qué es lo que está torcido en tu vida, Dios te va a ungir para que se pueda encarrilar esa situación. Y quizás no solamente para tu vida, para la vida de otros, Dios te unge para que tengas las palabras, el poder, la autoridad, para que otros puedan también enderezar su vida. Para eso Dios derrama unción sobre nosotros. Dice, para quebrantar las puertas de bronce y los cerrojos de hierro. Amén. Para eso Dios nos unge, para cosas que están como bloqueadas. Cuando hay áreas en nuestras vidas o en nuestras familias que parece que no hay salida. Porque muchas veces sucede que tenemos que no solamente cambiar nuestro destino, sino que tenemos que orar para que cambie el destino de nuestras familias. Porque las cosas vienen sucediendo para mal de generaciones pasadas. Vemos que cuando miramos para atrás nuestros abuelos, nuestros padres, y hoy nosotros estamos mal. Estamos mal. Pero eso tiene que ver con cerrojos de hierro. Eso tiene que ver con cadenas que se tienen que romper, con aún maldiciones que vienen por generaciones que se tienen que romper. Y eso lo vamos a hacer con la unción de Dios sobre nuestras vidas. Por eso, hermanos, si notás que mirás para tus antepasados y ves que ellos también vienen arrastrando cosas que hoy estás viviendo, parece como que heredaste eso y en parte heredaste también eso. Bueno, Dios te va a usar para que esa situación cambie por completo. Vas a ser como una bisagra en las generaciones que vienen de tu familia y en los que después van a venir después de vos. Porque si venía maldición tras maldición, Dios te va a usar para que seas bendecido, pero para que también los que vengan después de tu vida, tus hijos, tus nietos, comiencen a vivir una etapa de bendición. ¡Aleluya! Se van a romper cadenas, cerrojos de hierro, de bronce. Revertir cualquier situación. Por eso, para eso Dios nos unge, no solamente para beneficio de nuestras vidas, sino para poder cambiar aún el futuro de las generaciones, de los que vienen después de nosotros. Y en esto tenemos que creer. Vas a revertir cualquier situación familiar. Si algo heredaste, si algo recibiste de tus antepasados y no es bueno, con la unción de Dios, con el poder de Dios, eso se va a revertir, eso va a cambiar. Después dice, tesoros escondidos y secretos muy guardados. También, cosas que una persona que no tiene unción no va a encontrar, las vas a hallar. Con la ayuda y el poder de Dios. Tesoros escondidos. Yo creo realmente que en el mundo debe haber muchos tesoros escondidos. Y literal, debe haber muchas oportunidades que están escondidas. No solamente aquellos galeones que se han hundido y hay tesoros en el medio del mar, como muchas veces uno descubre, algunos descubren, arqueólogos que siempre están buscando, sino que hay muchas oportunidades en este mundo que están escondidas y que solo los ungidos de Dios las van a encontrar. ¿Cuántos ungidos hay en esta mañana? Bueno, recibí la unción de Dios. Son para tu vida, son para tu vida, son para nuestras vidas. Tesoros escondidos, oportunidades para que
recibas ese beneficio y en tu familia también reciban ese beneficio. Eso es una bendición de Dios. Hay tesoros escondidos para aquellos que Dios unge, para aquellos que Dios les da poder. Pero también hay secretos guardados. Hay cosas que nadie va a saber y que solamente van a encontrar los ungidos de Dios. Hay secretos guardados que tienen que ver con tu vida. Nadie se entera, solamente son para vos. Son secretos de Dios para tu vida. Secretos de Dios. Nadie sabe lo que Dios tiene preparado, para tu vida. Nadie lo sabe. Dios lo sabe. ¿Y saben quién descubre esos secretos? Los ungidos. Por eso hay que pedirle la unción del Señor. Quizás hay un secreto de Dios para tu vida y vas a encontrar la explicación por qué el problema, por qué la dificultad, por qué. Pero ese secreto lo descubrimos cuando tenemos unción. Prepárate, querido hermano, para recibir unción del Señor. Unción y secretos guardados, tesoros, oportunidades que están escondidas en este mundo, que nadie encuentra, solamente los ungidos del Señor. Ideas, proyectos, sueños, solamente con la unción de Dios. Por eso hay que orar para que Él derrame la unción sobre nuestras vidas. Hay que realmente aceptar y decir, yo quiero ser un ungido, yo quiero tener tu Espíritu, porque no es en mis fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. Vamos a otra palabra. Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el ungido en el cual nosotros podemos tomar como ejemplo. Y dice Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Para eso también está la unción de Dios, para dar la palabra, para dar la buena noticia a los pobres. Y dice Jesús, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nosotros, ¿qué nos dijo Jesús? Que íbamos a hacer las mismas cosas que Él hizo y aún mayores. Y si Jesús tenía esa unción para hacer todo esto que recién leíamos en su palabra, lo mismo va a suceder en tu vida. Y la unción viene sobre tu vida aún para hacer cosas mayores que la que Él hizo aquí en la tierra. ¡Qué maravilloso! Amén. Para eso está la unción de Dios. Pero lo más importante es que primero va a empezar para resolver los problemas que hay en tu vida. Si hay pobreza, si hay ceguera, si hay corazón quebrantado, si hay angustia, si hay depresión, para eso Dios derrama la unción. Hay un propósito, pero también para sacar a aquellos que están mal. Pero lo que dice Jesús como un resumen, dice, para predicar las buenas nuevas, para predicar el Evangelio, para hablar del reino, Gloria a Dios. Por eso, querido hermano y hermana, si sos un ungido de Dios, tenés que fijarte qué hablas. No hables de derrota, no hables de desánimo, no prediques la negatividad que predica el mundo, que el que no cree. Nosotros tenemos otro espíritu, somos ungidos del Señor. Habla de lo que Dios nos mandó hablar. Si ves que alguien está quebrantado, oprimido, atormentado, dale la palabra de Dios, tomando la responsabilidad como un ungido o una ungida del Señor, de decir, yo tengo que predicar y sacar a esta persona de esa situación. Cuando hablamos y nos enfrentamos a la pobreza, sea material, sea espiritual, de la que sea también,
No te escandalices, sino toma la postura. Como ungido de Dios, habla del reino de los cielos. Y Dios te va a usar para sacar a esas personas de esa situación. No en tus fuerzas, porque quizás no tenés todos los recursos para arreglarle la vida a la gente, pero vas a hacer que con la unción del Espíritu Santo esas personas salgan de esa situación. Todo aquel que está perdido va a tener su vida resuelta si tan solo los ungidos y ungidas del Señor se levantan y comparten la palabra. Muchos, aquellos que escuchen, van a salir de esa situación, no en fuerzas humanas, sino por el poder del Señor. Para eso está la unción de Dios. Para eso. ¿Para qué fue ungido el Señor? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Esa es la voluntad de Dios sobre tu vida. Amén. Vamos a la otra palabra ahora. El creyente. La unción estaba sobre Jesús. Ahora, ¿qué nos dice la palabra para todos nosotros? ¿Qué nos dice el Señor? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice, en cuanto a ustedes, ¿quiénes son ustedes? Nosotros, todos. Dios habla de nosotros. La unción que de Él recibieron permanece en ustedes. Dios derrama esa unción, Dios está, su poder está sobre nuestras vidas, está. Y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, amén. Hay poder sobre los hijos de Dios, sobre la iglesia. No es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal como Él les enseñó. Amén. Permanezcamos en Cristo. También esa unción, la unción de Dios, y para esto lo necesitamos en este tiempo. La unción del Señor nos va a librar de un montón de dificultades, porque esa unción también nos va a dar poder para librarnos de los engañadores, de los estafadores, de los que mienten, de personas que aún hablando en nombre de Dios engañan a mucha gente. Cuando estamos ungidos por Dios, también tenemos dones y capacidades como inteligencia, sabiduría, discernimiento. De tal forma que en estos tiempos tan difíciles, en que es tan difícil discernir si no tenemos la unción y podemos ser engañados, porque cuando Jesús habla de este tiempo, hablando de la iglesia de este tiempo, dice, y muchos van a ser engañados. Amén. Quiere decir que aún parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios, por falta de unción, van a ser engañados por cualquier clase de mentiras. Entonces, para eso tenemos que tener unción. Cuando usted reciba algo de Dios, cuando un predicador esté en una plataforma, en un altar predicando, cuando usted escuche un mensaje en las redes, porque tiene la unción, enseguida va a detectar si esto es palabra de Dios o es un engaño, o es mentira. Con la unción, con la unción. Aleluya, aleluya. Usted se va a dar cuenta si es palabra de Dios o es manipulación, o es mentira, o son intereses personales. Usted se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la unción del Santo va a estar sobre su vida. Y es lo que necesitamos, porque cuando la Biblia habla del final de los tiempos, nos habla de que se van a levantar muchos engañadores, muchos falsos profetas, gente que aún va a usar el nombre de Dios. Ahora el nombre de Dios lo usa cualquiera y muchos van a ser engañados. Es más, algunos van a dar a entender y se van a hacer pasar por el Mesías mismo. Se van a hacer pasar por falsos cristos. Y la única forma de detectar esto es con la unción del Señor. Para eso necesitamos unción de Dios. Que cuando escuche usted en algún lugar a algún charlatán, diga no, esto no. Aunque diga Dios te bendiga, aunque se saque la Biblia, aunque parezca bueno, bondadoso, si no es palabra de Dios, lo vas a detectar por la unción del Señor que hay en tu vida.
Para eso también necesitamos unción de Dios. Amén. Vamos a ver para qué somos ungidos. ¿Para qué la unción? Primero, la unción nos enseña todas las cosas. La unción de Dios viene sobre nuestras vidas y nos muestra. Cuando empezamos a tener unción de Dios, no dependemos tanto de los pastores que nos oren. No dependemos de consejos, no tenemos esa dependencia que siempre alguien nos esté dando un consejo, una palabra, sino también yo recibo de Dios. Yo tengo autoridad. Y esa es la verdadera iglesia. La iglesia es no solamente que algunas personas sean usadas por Dios. Dios quiere usar a toda la iglesia. Dios te quiere usar. Quiere que tengas poder y andes en lo sobrenatural. Amén. Por supuesto vamos a orar por tu vida siempre. Pero también Dios quiere que pelees tus batallas con la unción del Señor. Que cuando tenés un problema no solamente vengas y pidas ayuda para que alguien ore por tu vida, un pastor, un líder, alguien que te acompañe. Por supuesto la iglesia sostiene, pero lo que quiere es que te levantes con la unción del Señor, que tengas poder y que creas en milagros. ¿Para qué? Para deshacer toda obra del enemigo. Amén. Para eso Dios te unge. Por eso es tiempo de tener unción del Señor. También, punto 2, la unción rompe todo yugo. Lo que recién decía, si hay algo que te oprime, el yugo en los tiempos bíblicos era esa madera, especie de madera que te ponían en el cuello, los brazos y te inmovilizaban. Así se esclavizaba a la gente, así se llevaban a los cautivos. Ese era el yugo. Los mismos que también usaban los bueyes para que arrastren carros, se ponía sobre el buey, se ataba sobre ellos y el buey perdía cualquier clase de libertad. ¿Por qué? Porque tenía que hacer lo que su amo decía que haga. Bueno, a veces en estos tiempos, muchas veces, hay personas, o puede ser que en esta mañana te encuentres en ese estado, te encontrás atado, te encontrás que no podés salir adelante y que terminás haciendo lo que otros quieren. ¿Por qué? Porque estás en un estado de esclavitud. Eso es un yugo. Que aún sabiendo lo que tendrías que hacer, no lo podés hacer porque te encontrás atado. Bueno, lo que Dios dice, la unción rompe el yugo. La unción pudre el yugo. La unción hace que esas ataduras sean cortadas por el poder de Dios. Por eso es necesario que en este tiempo toda la iglesia tenga poder. Que toda la iglesia tenga unción de Dios, no algunos. No solamente la tienen que buscar aquellos que están en algún lugar en el cuerpo de Cristo, algún lugar en donde tienen la necesidad de dar la palabra, de orar por milagros. No, toda la iglesia, todos los miembros del pueblo de Dios tenemos que tener la unción. La unción, y la debemos pedir porque así es donde se rompen las cadenas y se cortan las maldiciones de Dios. Del diablo, perdón. Dios hace milagros. Y donde hay una obra diabólica, por medio de la unción de Dios, esa obra diabólica se va a deshacer. Amén. Se va a romper con la unción del Señor. 3. La unción destruye todas las obras del diablo. Si hay algo que el diablo ha construido durante años, con la unción de Dios se va a romper. Y va a haber personas en la iglesia que tienen la unción y van a orar por tu vida, por milagros. Pero lo que Dios quiere es que seas ungido y ungida, que tengas poder para que en forma personal puedas deshacer esas obras. Esa unción está para toda la iglesia. Por eso si hay algo que durante años en tu casa, en tu familia, el diablo ha construido, Dios quiere ungirte para que pueda deshacerlo en su nombre. No te limites a tener dependencia de alguien que quizás es una persona mayor espiritualmente, un hermano mayor en la iglesia y que va a orar por tu vida. Eso es buenísimo, pero no tiene que ser la única salida. Lo que Dios quiere es darte la unción a vos. Dios quiere darte poder.
Por eso tenés que orar y pedirle, Señor, dame la unción, dame el poder para experimentar un milagro. Dame el poder, dame el poder. Por eso en estos tiempos, hablando de los falsos profetas, de los falsos engañadores, hay oportunidad para que muchos aparezcan y crezcan, porque hay una gran cantidad de personas de la iglesia que están en un estado de comodidad, que no buscan poder. No le piden al Espíritu Santo, Señor, dame la unción. Y solamente dependen de alguien que siempre ore por ellos. Siempre. Pero ellos no tienen la fe ni toman la responsabilidad de decir, Señor, dame unción. Entonces muchos son arrastrados por cualquier clase de mentiras. ¿Por qué? Porque hay dependencia. Hay dependencia. Lo que Dios quiere es que toda la iglesia tenga poder. Toda la iglesia sea levantada en poder. Y cuando se levanta una dificultad, una obra diabólica sobre su familia, en su trabajo, en su casa, que ese cristiano se levante en el medio donde vive y donde está el problema y ore al Altísimo y diga, Señor, yo deshago en el nombre de Jesús toda obra del diablo, porque tengo poder, tengo autoridad. En el nombre de Jesús, echo fuera esta maldición. La echo fuera. Porque tengo unción de Dios. Aleluya. La palabra que vamos a declarar en esta mañana. Vamos a declarar que somos ungidos de Dios. Como dije al comienzo, esto es una cuestión de fe. ¿Cuántos tienen fe que... Gloria a Dios, gloria a Dios. No dudes, no dudes. Dios quiere darte su poder. Dios quiere darte de su gloria. Dios te quiere dar, te quiere dar. Si hay algo que Dios no va a escatimar es su poder sobre la iglesia, sobre nosotros, sus hijos. Y si quizás pensás, pero yo tengo esto, todavía no salí de esta situación, estoy fallando en esto. Lo que Dios te dice, te voy a dar poder para que salgas de eso. Te voy a dar poder para que puedas vencer esa debilidad. No pienses que primero tenés que resolver esa debilidad sin poder para que yo te dé poder, sino todo lo contrario, te voy a dar poder para que salgas de esa situación. Quizás hay alguien aquí que está en las adicciones, quizás hay alguien que no puede salir de algo que sabe que está mal y no tiene salida. Bueno, Dios te dice, yo te voy a dar la salida con mi poder. Te voy a dar poder para vencer. Esa es la canción, dame poder para vencer. Amén. Por eso te invito a ponerte de pie por un momento. Gloria a Dios. Vamos a soltar esta palabra. Lo vamos a decir en forma suave, pero tiene que ser con certeza. Amén. Tenés que tomar el lugar de un ungido y una ungida del Señor. Realmente tenés que aceptar este desafío, creer. Dios te quiere realmente ungir. Esa es la promesa. En otras palabras, Dios te quiere dar poder para que resuelvas cada situación personal y aún los problemas de otros. Vas a ser usado para deshacer, para quebrantar, para romper cadenas. Qué maravilloso. Dios quiere usar tu vida. Te va a hacer capaz para que le sirvas. Él te va a dar el poder. Entonces solo tenemos que creer. Créele al Señor. Por eso vamos a soltar esta palabra en este año. Amén. Declaramos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros para capacitarnos e investirnos del poder de lo alto para hacer su buena voluntad. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Vamos a llevar a cabo su voluntad. Dios te da poder. Dios te da poder. Gloria a Dios. Levanta tus manos al cielo y pedile al Señor, dame tu poder, Señor.